Muy buenos días. Creo que esta es una instancia muy importante de discusión de políticas públicas en un entorno que en el sector no es fácil encontrar, en el cual se compatibilicen la discusión académica, la discusión política, desde diferentes miradas, de la mirada de la salud pública, de la mirada de la economía, desde la mirada de las políticas públicas, pero también en un entorno que hemos pretendido que sea un entorno más bien académico, más que para la galería, dicho en buen chileno. Lo que voy a tratar de presentar al inicio es básicamente dónde están, a nuestro juicio, los cuatro ejes de problemas que en definitiva una reforma al financiamiento debiera enfrentar. El primero es el problema del envejecimiento. Dos indicadores claves. Uno, que el índice de envejecimiento se ha duplicado en los últimos 20 años. El segundo, que el índice de dependencia ha aumentado un 43% en el mismo periodo y que tiene dos grandes consecuencias. La primera, un mayor grado de dependencia económica de las personas, la cual va a tener que asumir en gran medida por el Estado y por la seguridad social, con un mayor subsidio fiscal. Y la segunda es que, dado que el Estado crece en la generación del financiamiento sectorial, casi el doble del crecimiento del sector privado, se agudiza el debate que estamos teniendo en salud desde hace décadas respecto de cuál es el rol del Estado y el rol del sector privado. El verdadero desafío al cual nosotros nos enfrentamos fundamentalmente está relacionado con que tenemos que poner el foco en generar un sistema y generar soluciones que den cuenta de las necesidades de salud, pero en un contexto de seguridad social. Yo creo que el gran problema que hemos tenido en Chile es que hemos diseñado sistemas con lógicas absolutamente distintas. Una lógica de seguridad social en el caso del sistema público y una lógica de seguros privados de corto plazo en el caso del sector privado, lo cual hemos visto que no están conversando, no han conversado hace muchos años y que en definitiva han generado grandes contradicciones y han generado, lo que es peor, un sistema absolutamente segmentado que es la fuente de inequidad que estamos teniendo en el sector salud. Un segundo problema, que ya lo mencionaba el ministro hace algunos minutos, ya es el cambio del perfil epidemiológico, que es de crónicas y que son situaciones propias también de la tercera edad, que son producto de nuestros propios éxitos, ya de nuestro crecimiento de la esperanza de vida, ¿no es cierto?, del envejecimiento de la población propiamente tal, y que nos lleva a que hoy día, ¿no es cierto?, las enfermedades que están prevaleciendo en nuestro sistema, fundamentalmente nos lleva a que lideremos en los países de la OECD los índices en tabaquismo, en obesidad, en alcoholismo, en accidentes, en enfermedades metabólicas. Ahí es donde estamos concentrados. Esos son los problemas que hoy día tiene el sistema de salud y que no hemos sido capaces de resolver. Muchos de aquellos otros problemas que tienen condicionantes económicas y sociales, como la mortalidad infantil, como la esperanza de vida, la hemos ido resolviendo y de manera bastante exitosa. Pero estos problemas que tienen que ver más con el uso y costumbre, tienen que ver con la edad y tienen que ver con las actitudes de las personas y las conductas de las personas, no hemos sido capaces de resolverlas. ¿Cuáles han sido las principales consecuencias de esto? Que nacen nuevas necesidades de la población que los sistemas de salud no han sido capaces de dar cuenta, para evitar perder la condición de salud, es decir, un gran foco en lo que es la prevención, y segundo, para cuando fracasamos y la gente se nos enferma y se transforman en enfermos crónicos, seamos capaces de mantenerlos bajo control. Si estas dos estrategias nosotros no somos capaces de implementarlas con éxito, tanto en el mundo público como en el mundo privado, con una sola lógica, ya que una lógica de políticas públicas de salud de largo plazo, va a ser muy difícil controlar la siguiente consecuencia, que es el aumento de la demanda de servicios. Hoy día uno de los problemas que estamos teniendo en Chile es que el crecimiento de la demanda está superando con creces el crecimiento del financiamiento que estamos teniendo en el sector.
Estamos teniendo un crecimiento de la demanda que supera absolutamente todo el aumento del financiamiento que hemos tenido. Vamos a mostrar indicadores. En segundo lugar, estamos teniendo un crecimiento de la demanda que nos está llevando a que la oferta disponible en el sector público ya es absolutamente insuficiente y se expresa en que tenemos más de 2 millones de personas en listas de espera de especialistas. Tenemos que las listas de espera en el sector privado ya partieron. La diferencia es que la espera la hacemos en la casa, pero hoy día es muy difícil encontrar atención médica de especialistas antes de 24, 48, 72 horas, lo que era impensable hace algunos años. Por lo cual, cuando uno empieza a mirar, estamos con un problema de demanda, y el problema de demanda es porque no estamos siendo capaces de resolver los dos problemas anteriormente mencionados. Y la tercera consecuencia importante es el aumento del costo. Estamos teniendo un incremento de costos que es bastante elevado en relación a la capacidad económica que el país tiene. ¿Y cuál es el verdadero desafío que vamos a tener que enfrentar? Y que tiene que ver con las políticas de financiamiento y las reformas de financiamiento que hagamos. Uno, rediseñar la estrategia de salud del país. Estamos ahí en un problema que es muy de fondo. Si no somos capaces de redefinir la estrategia de salud y no somos capaces de redireccionar los recursos financieros hacia los objetivos de esta estrategia de salud, va a ser muy difícil enfrentar los problemas. Y, por lo tanto, va a haber que cambiar los modelos de financiamiento de los sistemas de salud y cambiar los modelos de financiamiento fundamentalmente orientándolos a acciones que sean fundamentalmente soluciones a problemas de salud y que sean costo efectivas. Ya tenemos claridad de que hay una gran diferencia, ¿no es cierto?, en aquellas soluciones que muchas veces estamos implementando a la población, pero que en definitiva no tienen ninguna evaluación de costo-efectividad, pero que las estamos consumiendo en forma masiva. En cambio, hay otras que son altamente costo-efectivas y que sencillamente no las estamos utilizando. ¿Por qué? Porque los incentivos están mal puestos. Porque los sistemas de salud hoy día no están orientados fundamentalmente con una estrategia de salud de país y no han alineado los recursos y el financiamiento. El modelo de atención es otro problema que en definitiva está indudablemente afectando. ¿A quién es? A ver, ¿no era por acá? No. Ya, el modelo de atención de salud que es absolutamente inadecuado y para los desafíos de este perfil epidemiológico. Y esto es absolutamente cierto, que nos trae las siguientes consecuencias. Un sistema público que está centrado en la enfermedad y en el hospital. Acabamos de recibir la gran noticia que vamos a construir 57 nuevos hospitales, 10.400 camas, y esa es una inversión bastante grande para el país. Yo no estoy diciendo que no se necesiten camas en el país. No es ese mi punto. Mi punto es que yo quisiera ver cuáles, como contrapartida, los recursos que el Estado va a colocar para las políticas públicas orientadas a prevenir los problemas de salud del país. Porque cuando lo hemos hecho en serio, hemos tenido resultados. Hay dos ejemplos bien cercanos. Uno es la política de control de tabaco. La política de control de consumo de tabaco ha generado ya una disminución en la incidencia de fumadores de tabaco en distintos grupos de edad y en ambos sexos. Y en segundo lugar, también ha disminuido la prevalencia, lo cual nos lleva a que en los próximos años las enfermedades asociadas a los problemas de tabaco van a reducirse. Y si se van a reducir, va a reducirse la demanda por servicios vinculados a eso y se va a reducir el costo. No cabe duda. Segunda decisión de política, tolerancia cero al manejar. La tolerancia cero al manejar indudablemente está generando también un resultado que es muchísimo más importante que muchas políticas, que colocar 10 centros de urgencia. Porque en definitiva lo que están evitando son accidentes, y los accidentes están evitándose, al evitarse accidentes se están evitando muertes, y segundo, se están evitando lesiones de corto, mediano o largo plazo, y también se están evitando atenciones y se están evitando costos. Ahí tenemos dos ejemplos muy precisos de a qué me refiero cuando digo que debiéramos tener, por un lado, los anuncios de que estamos mejorando la infraestructura, pero por otro lado estamos resolviendo los problemas de salud de fondo. Crece la falta de especialistas. La falta de especialistas
la estamos resolviendo a través de aumentar la formación de especialistas. 1000 especialistas por año, esa fue la política de los últimos 4 años. Los 1000 especialistas por año no han resuelto el problema sigue creciendo. Y el problema sigue creciendo justamente por lo que conversábamos anteriormente, porque la demanda está creciendo más rápido que la capacidad que tenemos de formar especialistas. Y en el sector público, ya lo señalaba, tenemos 2 millones de personas esperando por atención médica ambulatoria u hospitalaria. Crecimiento de los costos. Otra consecuencia, aumento del aporte fiscal a tasas muy encima del crecimiento del PIB y de los ingresos de la población, y en el sector privado se incrementan los precios de los planes y por lo tanto los juicios. El año 2017, 120.000 juicios, ¿ya? Y se proyecta para el año 2018 140.000 juicios, ya por fijaciones de precios. Con lo cual estamos con un problema de una industria que está absolutamente judicializada, lo cual indudablemente genera un grado de inestabilidad importante. Y el verdadero desafío va a ser cambiar los modelos de atención y financiamiento. Aquí hay un problema que está íntimamente vinculado. No es solo reformar las ISAPRE o reformar el FONASA. Aquí hay un tema más de fondo que en definitiva hay que enfrentar con una reforma. Y lo que es más importante es enfrentar un cambio cultural a nivel de los seguros y prestadores para que cambien sus modelos de negocio. Los modelos de negocio, en el caso del sector privado, es un modelo de negocio que está absolutamente equivocado. Es rentabilísimo en el corto plazo, pero está equivocado. En el largo plazo no se va a sostener. Un sistema de libre elección de especialistas, ¿no es cierto?, y pagado por acto médico, es un tema que no resiste en ninguna parte del mundo. Eso no está pasando en ninguna parte y se está modificando en todos los países. Los costos en salud es el cuarto elemento. Los costos en salud aumentan los costos de los sistemas, ya lo dijimos, en forma constante. Los costos crecen muy por encima del crecimiento de la economía. El gasto per cápita del sistema de salud público aumenta 3,5 veces, ¿no es cierto?, entre el 2005 y el 2016, y sube en promedio per cápita un 13,5% al año. Y aquí vemos las curvas de gasto que estamos teniendo, ¿no es cierto?, en la cual vemos cómo ha subido el gasto y cómo la curva y la tendencia del gasto es una curva hacia transformarse en una curva más exponencial. En los últimos años vemos desde el año 2012 a la fecha cómo el gasto en salud se ha disparado. Y se ha disparado en los dos sistemas, en el sistema público y en el sistema privado. Esto muestra, ¿no es cierto?, de que hoy día estamos con un nivel de gasto que es bastante imposible de soportar. La tasa de crecimiento de costos en salud, que es otra variable importante, es una de las más altas de la OECD, la tasa de crecimiento de costos. Es una de las más altas y es mayor que la mayoría de los países desarrollados. Y ya estamos hoy día, como país, en un 8,5% del PIB. Y la OECD tiene en promedio un 9% del PIB. O sea, el viejo cuento de que en salud gastamos poco, se acabó. Ya no gastamos poco. Ya estamos gastando lo que están gastando los países desarrollados. Y no estamos hablando de países de $27.000 per cápita o $25.000 per cápita como el nuestro. Estamos hablando de países superiores a $30.000 per cápita. Con lo cual estamos con un problema importante respecto al nivel de gasto. El verdadero desafío, controlar el gasto, pero la generación del gasto. Cambiar la estrategia sanitaria, cambiar los modelos de atención y de gestión financiera y asignación de recursos financieros en ambos subsistemas. Y finalmente, la inequidad. Chile está ubicado dentro del tercio de los países con sistemas más inequitativos del mundo, en el acceso y en el financiamiento. Y el mal diseño del sistema de salud al cual se refería el ministro, esto de tener dos subsistemas que funcionan con lógicas distintas, donde se selecciona por riesgo o por ingreso, estamos teniendo que en uno se está concentrando la población de mayores ingresos y menos riesgo, y en el otro se están concentrando los más pobres, las familias más grandes, ¿ya?, y los más enfermos. Y esa situación hoy día se está haciendo bastante difícil de soportar como sociedad, ¿ya? Y también para estos grupos es bastante difícil de entender por qué hay personas que tienen que esperar 2 años para poder resolver un problema de una atención médica. Esa es una situación que hoy ya no es soportable. Principales consecuencias:
un sistema de salud segmentado por riesgo e ingresos, funcionando en gran medida como compartimentos estancos. El gasto privado respecto al gasto total es cercano al 50%. Esa es otra característica que estamos teniendo nosotros. Y el gasto de bolsillo es un 30% del gasto. Esto es muy alto respecto a los países desarrollados. El gasto privado normalmente ya es muy inferior al 50% en casi todos los países desarrollados, ya, y el gasto de bolsillo es muy inferior todavía, con lo cual son fuente ambos de inequidad. Y el verdadero desafío va a ser una reforma al modelo de financiamiento que elimine las dos lógicas de funcionamiento. Aquí no hay otro camino que reformar ambos sistemas, tanto público como privado, y cambiar la lógica del sistema privado y también la lógica del sistema público, y crear una sola lógica de sistema de salud que permita avanzar en una reforma que dé respuesta en el largo plazo. Garantizar beneficios mínimos, universales, e introducir a la reforma los incentivos para que cambie el modelo de atención en salud y modelo de competencia. Algunos elementos de contexto, muy cortos. Hay acuerdos amplios respecto del problema y de la necesidad de la reforma. Ahí no hay diferencia. Y ya lo señalaba el ministro, hay una profunda discrepancia respecto de la visión objetivo de los diferentes sectores políticos. Aquí estamos con un problema que lo hemos tenido durante los últimos años, en un sector que es muy polarizado. La propuesta de reforma en los últimos 12 años han propuesto visiones de largo plazo y de cómo se debe organizar el sector y un modelo de financiamiento y cuál va a ser el rol público y el rol privado. Pero no se han hecho cargo ninguna de estas propuestas de la transición, lo cual ha dificultado enormemente los acuerdos. Están claros ambos a dónde quieren llegar, pero no saben cómo llegar. Y esa situación creemos que es la esencia del problema que hoy día estamos teniendo desde el punto de vista político y donde nosotros, como centro de estudio, donde nos estamos concentrando fundamentalmente es en diseñar transición a una reforma de sistema de salud. Del análisis de las experiencias recientes, ya nos damos cuenta que es muy importante definir y consensuar una estrategia global de salud al país. Ese es el elemento que nos une a todos. La discusión que hemos tenido en las últimas decenas de años, nos hemos dado cuenta que cuando discutimos respecto del qué hacer para resolver los problemas, respecto de cuáles son los problemas de salud que tenemos que resolver, cuáles son las estrategias sanitarias, nos ponemos de acuerdo. Y en lo instrumental nos ponemos enfrente absolutamente. Un gran desafío es diseñar las etapas de la reforma. Es muy difícil diseñar una reforma si es que no se diseñan claramente las etapas que eviten los grandes desequilibrios. Y aquí hay desequilibrios financieros y desequilibrios institucionales que se podrían poner. Estudios que hemos hecho en la universidad, hemos detectado de que si se hiciera solamente la reforma de las ISAPRES, por muy bien hecha que estuviera, ¿ya? Y se resolvieran todos los problemas de las ISAPRES, todos los que mencionó el ministro y muchos más, se resolvieran todos y lo hiciéramos perfecto. ¿Saben cuál es la consecuencia? Un 25% de la población de FONASA se trasladarían a las ISAPRES y eso es más de 1 millón de personas. Y eso se haría en un plazo muy corto. No resiste la ISAPRES y no resiste FONASA. Y el gasto público tampoco lo resiste porque lo que se trasladarían serían aportantes netos del sector público. Y lo hemos calculado, son más de 200.000 millones de pesos al año. No es soportable una reforma de esas características. Se debe preparar la institucionalidad para hacerse cargo de gestionar las reformas, que se aprueben y evaluar los impactos de los cambios. Y una reforma como la que se requiere debe ser implementada en forma progresiva y por etapas. Los acuerdos políticos y consensos son clave. En salud, lo que también hemos aprendido es que, en definitiva, cuando no hay acuerdos políticos nacionales en salud, las reformas no duran. Las reformas duran cuando, en definitiva, hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. La política del 2005, la última reforma que se hace, la del 52, las dos reformas en democracia más importantes son las del año 1952 y la otra reforma importante es la del año 2005. ¿Ya? Y la del 52 ya se mantuvo a lo largo de todas las décadas hasta la reforma que hace la dictadura del año 1980, ¿ya? Y que se mantuvo durante muchos años, digamos,
pero siempre criticada y nunca aceptada en el fondo. Y la segunda reforma es la del 2005, que también resolvió los problemas y se planteó como política de Estado. Y hasta el día de hoy se mantiene, independiente de los colores políticos de los gobiernos. Por estas razones creemos que reformar el sector es imposible hacerla en una sola etapa. Y por lo tanto no creemos que hoy día es el momento de discutir las visiones del largo plazo, porque también hemos visto otra cosa, que es mucho más viable políticamente ponerse de acuerdo si se identifican aquellos cambios en los cuales se pueden lograr algunos consensos. Hoy día es posible diseñar una nueva estrategia de salud para el país, es un consenso posible. Es un modelo, es cambiar los modelos de atención, es otro consenso absolutamente posible y estrictamente necesario. Y reformar las ISAPRES y el FONASA también es un acuerdo que es posible. Reformar uno solo no es posible políticamente. Si se pretende solo reformar las ISAPRES, olvídense, no va a haber reforma. O si se pretende solo reformar el FONASA, tampoco es posible. Y si se pretende reformar ambos seguros para transformarlo en un seguro único, tampoco es posible. Y ahí coincido con lo que señalaba el ministro. O sea, no es posible imaginarse una reforma tipo Big Bang en este sector. En salud, nuestros estudios nos han mostrado, hemos hecho varios, ya, de que hay que hacer unas reformas que en la primera etapa, independiente de los que quieren seguro único o quieren multiseguros, que son las dos grandes posiciones que se dan en el sector, los cambios en la primera etapa son los mismos. Y esto es una coincidencia que nos demoramos meses en ir analizando punto por punto y descubrimos que todos debemos avanzar hacia lograr un sistema de salud con actores públicos y privados actuando con una misma lógica, la de la seguridad social. Eso pase por donde te quieras ir. Te quieres ir a un multiseguro, te quieres ir a un seguro único, tienes que hacer una transformación ya enmarcado por un marco conceptual que guía los dos seguros. Cambiar los modelos de atención y de compra o asignación de financiamiento, tanto en ISAPRE y FONASA, eso hay que hacerlo en ambos sistemas. Reformar la ISAPRE dentro de un marco de seguridad social, con un plan mínimo garantizado, selección de riesgo, libre movilidad, compensación de riesgo, eso hay que hacerlo. Ya, fortalecer la institucionalidad de FONASA y mejorar la competitividad de sus planes, hay que hacerlo. ¿Ya? Y muchos cambios pueden hacerse también, además, sin reformas legales. O sea, cuando miramos una primera etapa de reforma, uno puede avanzar sin ningún problema. Tenemos un problema político en el sector más que técnico respecto de reformarlo. Tenemos que disputar hoy las dos visiones de largo plazo, nos va a paralizar como nos ha paralizado en los últimos 13 años. No vamos a avanzar. ¿Ya? Y los problemas más importantes de la gente no se van a resolver. Y hoy día, lo otro que es importante es que los que sostienen ambas posiciones tengan claro de que cualquier reforma partiendo de la situación actual requiere etapas. Y la primera etapa es exactamente la misma si se quiere avanzar en una o en otra dirección. Eso. Gracias.